Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video. Soy Roberto Almagro, coach educativo, y hoy quiero hacerte una presentación especial sobre el tema Aprendiendo a Aprender. Bien, permíteme, voy a ampliar para que puedas mirar. Bien, la pregunta importante con la que empezamos este webinar es: ¿buscas mejores formas o formas eficaces e innovadoras de ayudar a alguien a aprender con facilidad? Ok, si es así, estás en el lugar correcto. También es importante comunicarte que estos materiales y esta presentación cuentan con derechos de autor, así que te agradezco que esta conferencia no sea grabada ni retransmitida por redes sociales, por cualquier otro medio, sin previa autorización por el tema de derechos de autor y marcas registradas, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, esta organización, cual posee los derechos de autor de esta tecnología, se llama Apply Scholastics y se inició en la década de los años 70 con el propósito de ayudar a estudiantes que están teniendo problemas con el estudio, que están en riesgos en el estudio, a ayudarles a mejorar su habilidad para estudiar, ¿ok? Con una tecnología educativa correcta desarrollada por el autor L. Ronald Hubbard. Y en este webinar o taller vamos a ampliar un poco más este tema, porque estamos interesados en que puedas implementar esta tecnología educativa a tus estudios o a los estudios de tus hijos y en general a cualquier persona que esté relacionada con el desarrollo humano. Esta conferencia es para esa persona. Te compartiremos datos muy importantes con los cuales poder pensar. Entonces es muy importante que entiendas que los seres humanos pensamos con ideas y de acuerdo a la calidad de ideas con las que pensamos es la calidad de resultados, ¿ok? Entonces con esta premisa vamos al tema principal. ¿Qué es aprender? Entonces no sé si a ti alguna vez te enseñaron cómo aprender. En lo personal, durante los 6 años de primaria, más 2 años de kindergarten, más 6 años de secundaria, más 4 años de la educación universitaria, nunca nadie me enseñó cómo aprender. Y como nunca aprendí a aprender, básicamente hacía lo que hacían los demás. Tratar de embutirme la información, tratar de meterme en la información y tratar de memorizar lo mejor que pueda. Entonces ahí está un pequeño problema. Cuando tú tratas de embutirte en la información, cuando tú tratas de memorizar, entonces realmente no estás aprendiendo. Entonces, como te digo aquí, aprender no es acumular más y más datos, más y más información. O sea, puedes leerte 10.000 libros. ¿Y de qué te sirve? Un dato es algo que se sabe que es cierto. Acumular y más datos no significa aprender. Aprender es comprender cosas nuevas. Imagínate el punto y el dato importante. Aprender es comprender cosas nuevas y lograr mejores formas de hacerlas. Entonces, si tú estudiaste para abogado, ¿qué hay de nuevo en el tema de leyes? Si tú estudiaste para ser médico, ¿qué hay de nuevo en el tema de la medicina? ¿Y cómo puedo usar esa nueva información a mi carrera o mi profesión? Te pongo un ejemplo muy claro. Hay médicos de la vieja escuela que no aceptan las nuevas tecnologías o los nuevos tipos de descubrimientos médicos, como por ejemplo la medicina ortomolecular, la medicina homeopática y etcétera, etcétera, tipos de medicinas nuevas que probablemente tengan un buen alcance, que probablemente tengan un buen resultado. Pero si no nos damos el tiempo de investigarlo, no nos damos el tiempo de estudiarlo y ver qué podemos aprender, y quizás encontremos nuevas ideas sobre la medicina. Y no solo recurramos a la parte farmacológica tradicional, sino podemos recurrir a la parte de nutrición tradicional o no tradicional, ¿ok? Entonces, así que
vemos que aprender no solo se limita al salón de clases, sino que se expande a todas las actividades propias del desarrollo a nivel individual. Todos estamos aprendiendo, tanto los niños en edad de jardín de infantes de escuela, como los adolescentes en colegio, los estudiantes universitarios. Vamos a una institución educativa a aprender, pero nos encontramos con una barrera que impide que nosotros podamos sacarle el jugo a la inversión educativa. Entonces, hoy en esta plática quiero darte a conocer cuáles son estas barreras que impiden que tú puedas sacarle el jugo a la educación, a tu inversión educativa. Entonces, por ejemplo, tenemos que aprender cosas nuevas, como hacer un video promocional. Hoy en día es súper importante, ¿verdad? Para los que tienen negocios, son emprendedores, para cualquier persona. Si tú no lo haces, por lo menos debes contratar a alguien que lo haga, como alguien que sepa hacer videos promocionales, alguien que sepa de cocina o de tips de maquillajes, por poner unos simples ejemplos, ¿ok? Entonces, fíjate cómo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo. Ahora, por favor, escríbeme en el chat donde estás mirando este video algo que han estudiado por cuenta propia en cualquier tema. No necesariamente de tu profesión, pero puede ser de cualquier tema que tú hayas estudiado últimamente. Muy bien, gracias por hacerlo. Esto se puede observar en la vida. La vida consta de libertades, barreras y propósitos. ¿Ok? Libertad, por ejemplo, la capacidad de elegir por uno mismo, sus ideas y creatividad. Entonces yo tengo la libertad de estudiar cierta carrera, tengo la libertad de elegir dónde estudiarla, tengo la libertad de tener mis propias ideas y de aplicarlas y de crear mis propios productos. Por barreras, por ejemplo, no tener dinero, enfermedades, confusiones, etcétera, etcétera. Hay un montón de barreras. Si nos ponemos a ver todas las barreras que podríamos tener, no acabaríamos un webinar en unos próximos 20 años, ¿ok? Porque siempre se va a inventar una nueva barrera. Pero lo importante de esto es entender que también tienes propósitos. Por ejemplo, un propósito sería hablar inglés, conocer lugares del mundo, que a mí me encanta viajar y conocer nuevos lugares. Y lo más importante para mí, tener una familia feliz. ¿Okay? Que mi familia sea feliz es como el propósito más grande y elevado que tengo. Y por eso hago esto, porque me gustaría que ustedes también puedan hacerlo. Entonces, el estudio, al ser parte de la vida, cumple con estos mismos componentes de libertades, barreras, propósitos. De los tres componentes, hay uno que puede impedir que se logre los propósitos y pueda persistir con libertad. Esos factores son las barreras, ¿ok? Entonces tenemos la barrera, es algo que te obstruye el paso, te impide avanzar. Entonces tenemos barreras económicas, barreras sociales, barreras de distancia, barreras tecnológicas, barreras aptitudinales, barreras mentales. Quizás una persona que diga, no, yo ya lo sé todo sobre ser padre. ¿Ves? Puede haber personas de 60 años que piensan que lo saben todo sobre ser padres, pero no es así. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, como puedes ver aquí en la gráfica, no saber, por ejemplo, a qué quiero dedicarme en la vida, qué quiero producir, no entender lo que significan los símbolos, letras o palabras, o tener que embutirme información y leerme 10 libros en una semana. Muchas de estas cosas normalmente los vemos en las universidades, donde te dan muchas materias y tienes que estarte embutiendo la información para que por un milagro o por buena suerte se te quede algo. Entonces, con esta tecnología de estudio que te vamos a mostrar, que te voy a compartir, te digo, vamos a mostrar porque somos todo un equipo, aunque tú me ves aquí, simplemente estoy mostrándote esto, pero somos todo un equipo que está trabajando por lograr darte a conocer esta información vital e importante. Bueno, quiero compartirte unas cifras, como tú bien lo lees, escandalosas. El INEC arroja una estadística terrible. 195.188
niños y adolescentes de entre 5 a 17 años han abandonado escuelas y colegios en el año 2022. Hace un año hubo una deserción estudiantil muy, muy grande. Y solo el 35% de los graduados con un título profesional en educación superior ejercen su profesión. ¿Eso qué quiere decir? Del 100% de ingenieros, solo el 35% puede aplicar lo que estudió. ¿Y qué pasa con el otro 65%? ¿A qué se están dedicando? Entonces, ¿para qué invertir 5 años de mi vida para dedicarme a hacer algo para lo que no estudié? Pequeña pregunta. Estos índices muestran los resultados de estudiar con barreras al estudio. Bien, las barreras al estudio producen reacciones físicas y mentales. Entonces, este es otro dato vital e importante para ti, si eres padre o estudiante, entender que las barreras al estudio producen reacciones que se pueden ver físicamente, se las puede ver, y también reacciones mentales. ¿Ok? Aprender a nadar sin nunca haber estado en contacto con el agua puede provocar muchas dificultades, ¿verdad? Los que aprendimos a nadar a la fuerza, que era como que te botan a la piscina y verás cómo sales. Entonces ya era el nivel de supervivencia que te mantenía vivo. Esa era como la estrategia de aprender a nadar los de la vieja escuela. Los que sufrieron o experimentaron eso me entenderán. Aprender a multiplicar sin sumar haría imposible entenderlo. Entonces, ¿cómo alguien puede aprender a multiplicar sin sumar? Difícil, ¿verdad? Aprender a hablar sin saber qué son las palabras haría imposible lograrlo. Todos los que están viendo y escuchando, supongo que pueden hablar, pero ¿comprenden todo lo que escuchan? Es importante, ¿verdad? En una plática, en una comunicación, en un grupo social, si no entiendes de lo que hablan, pues te vas a quedar ahí sin poder hacer nada más. Imagínate que puedes estar hablando entre médicos y tú no tienes idea de lo que es la profesión médica y vas a escuchar términos raros y extraños y quizás hagan bromas sobre ello y tú no vas a entender esos chistes relacionados con la medicina, ¿verdad? Porque no entiendes el idioma que están hablando ellos, tienen su propio lenguaje técnico. Y así con cada una de las profesiones. Vas a encontrar lenguaje técnico tan específico que es muy difícil entender de lo que hablan. Muy bien, escríbeme un ejemplo en el chat de alguna vez que tuviste una dificultad con el estudio para aprender algo. ¿Ok? Déjamelo ahí. Con mucho gusto lo voy a leer y te responderé. Bien, una barrera al estudio puede hacer que sea difícil aprender algo. Entonces, este es otro factor muy importante. Una barrera al estudio puede hacer que sea difícil aprender algo. La parte buena es que cuando sabes cuáles son las barreras al estudio, puedes verlas y manejarlas, que es el factor muy importante. Y entonces, tú puedes ver los gráficos. Una persona que tiene barrera al estudio se vería así o así. Y una persona que ya no tiene las barreras al estudio se verá así. ¿Ok? Entonces, hay una manera correcta de estudiar y aprender, y esto es con una experimentación real de los datos o la información que se está aprendiendo, estudiando paso a paso en el gradiente correcto y comprendiendo cada palabra. Hago énfasis en esto, cada palabra, comprendiendo cada palabra, no deduciéndola ni inventándola o inventando el significado, sino usando el diccionario correctamente. Y aquí está el segundo tip: usar el diccionario correctamente. Para los estudiantes, el diccionario va a ser su mejor amigo. El manejo de la palabra malentendida es de vital importancia y se hace más énfasis en esta barrera. Y hago énfasis en esta barrera, puesto que incluso es responsable de, ojo, es responsable de la criminalidad, la drogadicción, la lentitud en el estudio
entre otras manifestaciones físicas y mentales indeseadas al estudiar. ¿Ok? Entonces quiero que lo entiendas muy, muy bien. Cuando tú veas criminalidad, drogadicción, ineptitud, incompetencia, estás viendo las manifestaciones mentales de la palabra malentendida. Tú no tienes la idea de cómo una palabra malentendida puede complicar tu existencia y tu supervivencia a un nivel terriblemente grave. Y no exagero. Tú dirás, solo es una palabra, pero no. Solo una palabra puede causar tanto trastorno en una sociedad. Imagínate un estudiante. Si quieres como hacer un símil entre esto que te estoy diciendo, una palabra malentendida sería como el virus famoso que encerró el planeta por 3 años, una pequeña partícula que no lo podíamos ver al ojo, hizo que no pudiéramos ejercer nuestras actividades con normalidad. Un virus muy pequeño que necesitas un microscopio para poder observar, encerró a casi, creo que son 18 billones de seres humanos, cobró muchas vidas. Entonces este es un símil de lo que hace la palabra malentendida. Por eso te digo que causa drogadicción, delincuencia y todo demás. Desafortunadamente vemos a los estudiantes dañando las instalaciones del colegio, dormidos en clases, con calificaciones bajas, mordiéndose las uñas, escapándose o fugándose del colegio, drogándose dentro o fuera del colegio, peleándose a golpes de puño con sus compañeros, etcétera, sin saber qué hay detrás de estos comportamientos y manifestaciones físicas y mentales. Bueno, la buena noticia es que ahora tú ya lo sabes. ¿Ok? Entonces, por favor, escríbeme un ejemplo en el chat de un libro que te fue muy difícil de leer. Por favor. Vamos a darles 10 segundos para que lo escriban, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un ejemplo de lo que te estoy diciendo. La señora era experta en decir cancamuzas. Bien. Sí, me imagino que te quedaste así como en la gráfica. ¿Qué es cancamuza? Bueno, la frase parece no tener sentido hasta que se aclara el significado de la única palabra que uno no pudo entender. Entonces ya entendiste, la señora era experta en decir cancamuzas. Y no sé qué es una cancamuza, me suena como a cascanueces, o me suena como alguien que te inspira, o una musa que bailaba cancán, no sé, me invento, ¿verdad? Pero si buscamos en el diccionario la palabra cancamuza, dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño del que va a ser objeto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los estafadores, los que hacen el paquetazo, acá en nuestro lindo Ecuador usamos el término paquetazo para una modalidad de robo y estafa en la que te hacen creer que se ganaron una lotería y te dan a cambio dinero y tú les das su dinero y bueno, ahí te enredan. Al final te dan un billete de lotería falso que no tiene nada y se llevan tu dinero. Eso es una cancamuza. Cuando se aclaran las palabras, la comunicación y la comprensión son posibles. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, peleas a nivel marital, a nivel empresarial, busca qué no estás entendiendo de lo que te están comunicando y vas a ver cómo tú mejoras, tu comprensión y comunicación mejora cuando entiendes de lo que están hablando. Este descubrimiento incrementa el intelecto y se ha mostrado que alcanza y que aclarar palabras puede subir el coeficiente intelectual. ¿Quieres volverte más inteligente? ¿Quieres volverte más sabio, más perceptivo? ¿Quieres desarrollar todas tus habilidades? Pues simplemente aclara palabras. Y así tendrás un IQ de 130, 150, 160, 200 de IQ. No hay límite para la inteligencia, pero sí hay límite para la estupidez. ¿Ok?
Bueno, nuestra propuesta es implementar estas bases educativas. Te vamos a explicar las barreras que impiden, te vas a volver un especialista en eliminar esas barreras que impiden que tú puedas aprender. Y todo esto está en nuestra plataforma. Aquí tienes el link, nuestra plataforma educativa, donde vas a aprender de manera práctica, fácil y sencilla las barreras al estudio. ¿Ok? Esto es ideal para padres, docentes, estudiantes de cualquier nivel que sepan leer. Es el único requisito, que sepan leer. ¿Ok? Y lo pueden implementar en el aula de curso, pueden implementarlo en colegios, pueden implementarlo en universidades. Esta tecnología educativa en nuestra versión online la puedes aplicar en cualquier área de la vida, principalmente colegios, escuelas, universidades, pero también en las empresas. ¿Qué tal si te encuentras con un trabajador que podría hacer más eficiente su trabajo si entendiera lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Imagínate si tú como gerente tienes una secretaria que no sube su actitud, no sube su aptitud, pues con este curso esa persona va a poder incrementar su eficiencia a nivel estratosférico. ¿Ok? Entonces, tenemos varias fases de implementación. Esto normalmente se lo aplica a instituciones educativas. Entonces tenemos un cronograma, tenemos estrategias, tenemos charlas con estudiantes, implementación de refuerzos y charlas con padres. Entonces toda esta implementación lo vas a obtener cuando contrates nuestros servicios o adquieras nuestra plataforma educativa, si eres un colegio, una institución educativa o una empresa. Bien, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces déjame tus preguntas, déjame en el chat y con mucho gusto te las responderé. Y si estás viendo este video en repetición, puedes escribirme. Aquí tienes mi correo, aquí tienes mi WhatsApp, aquí tienes mi dirección y mis redes sociales. Con mucho gusto puedes escribirme y voy a estar gustosísimo de poderte ayudar y colaborar en tu mejoramiento personal como ser humano y como estudiante. Así que sin más por el momento, me despido de ustedes y espero verlos muy, muy pronto en persona. Muchísimas gracias.